y de creer al Señor en que Él está abriendo para esta generación también. Cuando decimos generación, acuérdense que no estamos hablando solo de un año, no estamos diciendo los sub 40 ya no. ¿Se acuerdan el otro día cuando nos sacaron a los que queríamos ir a la adoración, dijeron que era hasta los 30? Bueno, para el Señor la generación va más allá de un número, tiene que ver con un espíritu, con conectarme a lo que el Espíritu del Señor está haciendo en una temporada específica, a lo que Él está hablando a su iglesia. Entonces, cuando decimos una generación, no solo estamos hablando de un grupo etario, estamos hablando del propósito y los que ven ese propósito que Dios tiene sobre una generación y se conectan a ello, ¿sí? Sobre ese tiempo específico. Entonces, lo creemos así, creemos que el Señor continúa desatando esas medidas de su luz, esas medidas de justicia sobre esta nación. Compartimos también con otros hermanos de otros países, fue muy lindo y también nos sentimos muy honrados de parte del Señor de poder estar ahí ministrando el amor de los hermanos, el servicio que siempre nos desafía a poder nosotros también tomar del buen ejemplo, ¿sí? Del buen ejemplo de lo que significa poder servir al Señor con excelencia. Así es que los que no fueron, bueno, algunos fueron el domingo, así que fue también un lindo tiempo el domingo. Los que no pudieron estar probablemente van a subir algunas de las enseñanzas que dimos ahí, el cumpleaños, de las enseñanzas que pudimos impartir. El Señor nos permitió poder hablar de los enemigos de esta generación, que no son nuevos, son enemigos que la palabra nos muestra que de tiempo en tiempo se levantan contra la iglesia. Entonces hablamos de Jezabel, hablamos de Atalía y cómo la tiniebla pretende, ¿no?, arrancar la semilla, la simiente de Dios para una generación. Así que, bueno, eso lo hemos hablado también en otras ocasiones aquí, lo hemos ministrado. Pero también eso va a estar ahí disponible. Apenas esté, se los vamos a subir al chat de la Congres y eso lo van a poder ver con más detalle, ¿ya? Fue muy, muy especial porque además el Señor, ¿se acuerdan que nos habló a inicio de año? Nos habló de Eliseo. Y la convocatoria se llamaba así, Eliseo. Porque entendemos de que así como el enemigo levanta a una Atalía, ¿no?, a una continuadora de Jezabel que viene a exterminar generaciones, que viene a matar la simiente, así Dios levanta profetas con una doble porción. Levanta un equipo, levanta casas proféticas que tienen autoridad de Dios para confrontar la tiniebla y ponerle límite. Entonces, Elías, bueno, ya me estoy poniendo a predicar de lo que prediqué, pero Elías pensaba que estaba solo. Elías decía: Señor, no hay otros más. Pero habían otros 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. Y a veces pensamos que estamos solos dando batallas. A veces pensamos que estamos frente a toda la tiniebla en contra nuestra, pero el Señor tiene un remanente, el Señor tiene gente suya que Él ama. Y es bueno estar conectados los unos al otro, fortaleciéndonos en el llamado del Señor. Entonces, en momentos donde la oscuridad parece acechar y parece ir en contra, o sea, ustedes ven, hoy en Chile hay 3 proyectos de ley que tienen urgencia. Eutanasia, el tema del aborto libre, o sea, ya ni siquiera con las causales, sino que aborto libre, y también todo el tema de las terapias hormonales para alterar el género. Ustedes saben que ha sido un escándalo nacional por todo lo que hospitales y centros clínicos, como, entre comillas, la Universidad Católica, ¿sí?, han hecho de manera descarada, alterando estos tratamientos o tomando como conejillos de India a nuestros jóvenes, a nuestros niños.
Hay países como, bueno, en Inglaterra, en España, en Reino Unido, Estados Unidos, España y también incluso en Argentina, donde esto ya se había hecho. Y muchos niños que pasaron por estas terapias hormonales, después terminaron incluso hasta demandando a sus padres por haberles permitido haber hecho estos experimentos, sencillamente porque había una inestabilidad emocional en un momento de sus vidas que los llevó a tomar esas decisiones. Es decir, estamos en un momento de mucha oscuridad sobre la tierra, ¿sí? Donde hay una normalización de la perversión, ¿sí? O sea, lo que la palabra dice que es perverso, hoy día está normalizado y parece ser de buena conducta, de buena ética, el tener estas políticas instaladas en una nación. Nosotros creemos que la obra, ¿no? La obra de este espíritu jezabélico que manipula la cultura, que busca tergiversar la autoridad y que busca exterminar la simiente, debe ser confrontada, pero no sencillamente confrontada con gritos, con un gran número de evangélicos, sino que tiene que ver con recuperar la luz. ¿Por qué? Porque la luz del Señor nos da mayor poder de autoridad. Es decir, la luz de Dios disipa las tinieblas. Y eso es un principio que pareciera ser básico, pero que el nivel de distorsión que hoy día vive la iglesia misma ha provocado que, entre comillas, hablar de santidad, o lo que hoy día el Señor estaba ministrando acá, estaban saliendo esos ríos de santidad, pareciera ser que ya es un tema que incomoda, ¿no? Hablar de lo malo, hablar de las cosas que necesitamos corregir, de ser confrontados. Pareciera que eso hoy día ya no está de moda. Entonces hay que hablarle a la gente lo que la gente le hace sentir bien, ¿ya? O lo que la gente le hace, entre comillas, decir, oh, soy feliz, aun cuando se puede tolerar una vida en el mayor de la tiniebla. Entonces, la luz del Señor desata niveles de autoridad para que la iglesia juzgue la tiniebla. Y cuando Dios llama a una generación como Eliseo, cuando Dios llama a una generación poderosa, lo que quiere hacer es también meterla a un ambiente, a una atmósfera de luz, para entregarle esas herramientas que van a ponerle límite al enemigo. Entonces, eso está pasando. Eso está pasando y somos parte de eso. No solo de ver la resurrección de mucha gente. Este es un tiempo, y lo venimos declarando hace quizás más de un año, que es un tiempo de recuperación, ¿sí? Donde Dios está recuperando hijos que estaban extraviados, hijos que estaban en una condición de errante, ¿sí? Entonces el Señor, aún en situaciones críticas, los va a despertar, los va a hacer volver en sí. ¿Para qué? Para que puedan cumplir el propósito por el cual fueron creados, el propósito por el cual Dios llama a su iglesia. Entonces es un tiempo de confrontación, es un tiempo de conmoción, pero de luz y de ver el poder y la autoridad de la luz del Señor en medio de nosotros. ¿Amén? Bueno, eso estamos viviendo. Esta mañana no voy a hablar de Elías o Eliseo, porque ya lo hemos venido tratando, y voy a hablar de otro personaje. Quizás está presente también ahí entre los reyes de Israel. O sea, no quizás, está presente ahí entre los reyes de Israel, por un factor interesante, por marcar la diferencia, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar de Josías, ¿sí? Josías. ¿Alguien sabe quién era Josías? Como le he dicho ya, oye, lean la Biblia, por favor. Eso, muy bien. Aquí tengo un alumno, un estudiante avanzado. Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Están acá o no? ¿Están con ánimo? ¿O el frío los tiene muy ahí silenciados? Atentos, no se distraigan. Vamos, entonces, Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a hablar de Josías. Dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat.
E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre. ¿Cuánto? Manasés. Amón. ¿Qué dice ahí? De su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos a llegar hasta ahí. Después vamos a seguir leyendo otros versos. Aquí hay un tema muy, muy interesante. Yo venía conversando con mis hijos y les decía, el Pablo tiene 8 años. Y Pablo, ¿qué harías tú si fueses rey? Yo me imaginé que me iban a decir, papá, haría castillos de dulce, haría Fantasilandia para todos, en todos lados. Y claro, un reino de chocolate. Pero me dieron respuestas muy interesantes. El Pablo me dice, papá, yo lo primero que haría sería resguardar las fronteras y ver de que nada ilegal entre. Nada ilegal entre. Y si hay alguien que viene porque Dios lo envió, consultaría al Señor. Me gustó su respuesta. Súper claro, ¿no? La frontera. El David me dijo, papá, yo haría 20 círculos. Uno va viendo a los niños de su respuesta. Haría 20 círculos alrededor de mi palacio y eso se expandería sobre el país. Y esos 20 círculos son gente valiente, son soldados y esos recorrerían toda la tierra. Chuta, yo esperaba que me siguiera hablando de los chocolates, de los dulces. Un rey de 8 años, ¿no? Y el Titi más profundo, ¿no? El Titi también ahí me dio todo su detalle, que él levantaría ejército, haría toda una red también de adoradores sobre el país. Y dije, gracias Señor, porque no solo es la lección bíblica que tienen, sino que, porque yo les decía, vean más allá de la Biblia, o sea, si ustedes fuesen hoy día el presidente, si fuesen hoy día el rey, ¿qué harían? Y me entregaban esa respuesta. 8 años, Josías llega a ser rey de Israel a los 8 años. Lo interesante es que él es el rey número 16 después de David. Es decir, ni siquiera tenía una aproximación de decir, oh, mi bisabuelo, oh, mi abuelo, ¿no? Que era así, de tal manera. Uno tiene, entre comillas, ciertas nociones del abuelo, el bisabuelo, y ya después de hablar de tatarabuelo, es muy lejano. Y muchas veces ni siquiera sabemos ni quiénes eran, ni dónde estaban, de dónde venían, etc. David había estado muchos años antes, ¿no? Muchísimos años antes, siendo rey sobre Israel. Y este Josías, dice la Escritura, que anduvo en todo el camino de su padre David. Eso a mí ya me impresiona. ¿Por qué? Porque en lo cronológico, en lo natural, Josías había tenido un abuelo y un padre horrible, Manasés y Amón. ¿Ya? La palabra dice que ellos hicieron lo malo, pero aún hay más detalle, porque dice la palabra en el capítulo 21 del Segunda de Reyes, dice, no estuvieron dispuestos a escuchar. Ellos no escucharon, dice, y Manasés lo hizo extraviar para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. O sea, ese era el antecedente de Josías. Y se subraya, dice, no estuvieron dispuestos a escuchar, no estuvieron dispuestos a oír la dirección del Señor. Pero ¿por qué un niño de 8 años, que ya cuando pasaron casi 20 años después, va a hacer las reformas profundas sobre Israel, sí tuvo en su corazón la disposición a oír? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa para que haya un cambio en una familia? Para que haya un cambio en una generación que venía de ya por lo menos 6, 7 generaciones y aún más, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y haya uno que se levante y diga, Señor, yo realmente sí quiero oír. No, eso vamos a profundizar ahora. Entonces, ahí está Josías en un árbol familiar que ninguno de nosotros quizás le gustaría tener, aun cuando era rey. ¿Cuáles son
nuestros antecedentes, cuáles son nuestros árboles familiares. Muchos de nosotros hemos presentado al Señor iniquidades, ¿cierto? Maldiciones generacionales. Y a veces no nos gusta porque cuando vemos esos árboles familiares, vemos a veces vergüenza, abuso, pobreza, vemos gente que blasfemó contra el Señor. Y son bosques que quizás no quisiéramos tener, que no quisiéramos tampoco sembrar nada, cosechar nada en un terreno como ese. Otros quizás se sentirán orgullosos, felices de la tierra que heredaron, ¿ah? De convicciones profundas, quizás gente de fe, gente que tiene verdad. Lo preciso es que cualquiera de nosotros cosecha semillas sembradas por hombres que jamás conocimos. Y también tu siembra de semilla va a ser cosechada por descendientes que, si el Señor así lo quiere, quizás tú nunca vas a ver. Entonces, no te sientas sencillamente como algo que pasa por acá por la vida. Eres un depósito de semilla que tiene el poder de cambiar a una generación. La semilla que Dios te ha dado tiene un poder de transformación. Por eso es que Jezabel, por eso es que estas influencias espirituales buscan robar nuestros viñedos, tomarlos y destruirlos. ¿Por qué? Porque en la semilla Dios deposita palabras que tienen un potencial de cambio tremendo. Cada generación debe tomar una decisión. ¿Sí? Cada generación debe tomar una decisión. Y muchas veces son decisiones de fe que van a trastocar y van a cambiar todo para siempre. Hay historiadores que dicen lo siguiente, dice, como nosotros somos hijos del pasado, padres del futuro. Hijos del pasado, padres del futuro. Herederos, benefactores, receptores del trabajo realizado por los que nos precedieron, nacidos en un bosque que no sembramos. Un grande de la historia griega, ¿no? Pericles, decía, lo que usted deja en este mundo no es lo que está grabado en monumentos de piedra, es lo que está entretejido en la vida de otras personas. ¿Sí? El punto es si es que nosotros vamos a repetir la historia de esas semillas que hemos recibido a veces torcidas, o de ese bosque en donde de pronto aparecimos y hay traumas, hay espinos, hay pantanos, hay terrenos que están secos, o hay lugares que definitivamente el enemigo contaminó en tu tierra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a determinar con la semilla que Dios te ha entregado? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto hoy en tus manos? ¿Vas a repetir la historia de tus antepasados? Josías pudo haberla repetido. Josías pudo haberse llenado de excusas. O sea, imagínense, Manasés, Amón, habían levantado altares a Baal, a Acera. Ellos consultaban a sus hechiceros para tomar decisiones. O sea, si alguien tenía excusas para decir la vida que me tocó vivir es sencillamente así, era Josías. Entonces, yo quiero desafiarte esta mañana a que podamos tomarle el peso a lo que Dios nos ha entregado. Josías tenía un legado de realeza, ¿y tú no? ¿Acaso tú no crees que eres realmente hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios o no? Entonces la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Eres hijo de Dios o no? Entonces la palabra dice que eres heredero y coheredero con Cristo. Entonces, ¿creemos realmente las semillas que Dios nos está
entregando y delegando y que pueden cambiar nuestras vidas. Y no, ojo, no solo tu vida, porque tu vida es una cadena que en definitiva va a llevar adelante un traspaso generacional. Muchos se llenan de excusas. Muchos deciden no decidir. Y quedarse en una latencia, así como quedarse en un limbo. Que pasen nomás las cosas. Y eso es muy, muy fuerte, porque hay personas que en su excusa dicen, no, pero si el Señor sabe. Si el Señor sabe lo que irá a pasar conmigo, total, Él es bueno, Él es fiel. Entonces, sí, una cosa es que nosotros creamos en su amor, en su soberanía, y es así. Pero otra cosa es que tú decidas hacer algo con la palabra que Dios te entregó. Y la pongas por obra. Y traiga un efecto multigeneracional. Entonces, no es sencillamente, escucha esto, cuando tú recibes una palabra profética, cuando tú recibes una dirección de parte de Dios y en ti está la certeza en tu espíritu de que es Dios que te está guiando, así como un día conociste al Señor y sabes tú que naciste de nuevo, no porque alguien te fue a certificar con un certificado de nacimiento y no te dijo, usted ahora sí nació del Espíritu y te pone un sello, que es así en nuestro espíritu, pero que no es lo que vemos en un papel físico. Sabemos cuando Dios está hablando, ¿no? Sabemos cuando Él pone una palabra, ¿sí? Entonces, cuando Él deposita una palabra, eso es una parte, ¿sí?, del desarrollo de esa palabra profética. Para que esa palabra profética traiga cumplimiento, tú tienes que presentar delante del Señor, ¿qué cosa? Tus decisiones. Porque en tus decisiones se une el cielo y la tierra. En lo que nosotros decidimos, el cielo y la tierra se unen. No, escucha esto, no solo en lo que proclamamos, sino que también en lo que caminamos. O sea, la palabra no solamente queda en un plano de lo eterno, la palabra se encarna en nosotros. Jesús mismo vino a demostrarlo. El verbo se hizo carne. Y la palabra profética debe hacerse carne en nuestras decisiones. La palabra profética se hace carne en nuestra manera de vivir. Entonces ahí falta muchas veces un trecho. Gente que recibe tremendas palabras de Dios. Gente que tiene un llamado que sí o sí sabemos que viene del cielo. Pero a veces van pasando 15, 20, 30, 40 años. Y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Porque en el plano de las decisiones, en el plano de nuestras definiciones profundas, estamos repitiendo la historia de nuestros antepasados. ¿Ustedes creen que no habían profetas antes de Josías? Sí. O sea, en el mismo tiempo de Josías estaba Jeremías y estaba Sofonías. Entonces, Amón, Manasés, todo eso, tenían un Jeremías gritándole en la cara las cosas. O sea, la palabra profética estaba allí. Chuta, ¿por qué viene hoy día? ¿No? Unos dicen. Estamos llamados a no repetir la historia. Esta es algo que siempre los pastores dicen, pero que igual es buena. ¿Cuál será tu epitafio? ¿Qué se dirá de ti cuando esté ahí? La tumba, esta fue una persona. ¿Qué? La tumba está vacía, está buena. ¿Por qué? ¿Por qué nos van a recordar? ¿Por qué te van a recordar? Tus nietos, tus hijos. Yo quiero honrar a mi abuelita que está acá esta mañana.
la bendigo. Ella es muy silenciosa, pero ella ha sido una mujer que ha tenido temor de Dios y que en su año, quizás ya más adentrado, ella ha visto la misericordia del Señor. Y para mí ella es una muestra de ver cómo Dios defiende a la gente que le teme, aun cuando está muchas veces en otras búsquedas, en otras cosas. Ellos venían de toda una tradición al Carmen, a la Virgen del Carmen, de generaciones en generaciones. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, cambia nuestra historia. Cambia nuestra historia. Y de esos lugares que pareciera que no va a pasar nada, Dios saca profetas. Dios levanta hijos suyos. Entonces yo la honro este día. Honro su vida. Dios cambia la historia de las generaciones. El tema es qué hacemos con la palabra que hemos oído, con la semilla que tenemos. Josías tenía todas las excusas. Es típico que escuchamos, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y hay gente que dice, va a ser igual que el papá, va a ser igual que su abuelo, lo mismo. Y es impresionante, claro, y es impresionante cómo cuando tú te conectas al Abba Padre, Dios comienza a limpiar aún tu genética. Dios comienza a limpiar las cosas que estaban totalmente fuera de foco. O sea, ¿cuál fue, a mi parecer, la clave en Josías? Josías, cuando se abre el libro, y aquí, bueno, ustedes conocen la historia, que Josías lo que hace es recuperar el libro de la ley. Lo que él va a hacer es decir, Señor, si hubo un rey que hizo algo justo delante de ti, ese fue David. A ese me voy a conectar. A ese que en su corazón decidió por ti y decidió caminar para ti. Allí yo me voy a conectar. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú te conectas? Cuando tú te conectas a la autoridad de Dios, también te conectas a su fuente, también te conectas a su trono. Entonces Josías hizo un salto impresionante en lo eterno. Él se desconectó de su simiente carnal, que lo llenaba de maldiciones y excusas. Y él se conectó al trono de Dios y a la promesa de Dios, que decía, la casa de David va a permanecer siempre. Entonces, cuando él se conecta a la simiente davídica, al trono de David, los rollos se abren, los libros se abren. No sé si me están siguiendo, pero mira, tú puedes haber tenido el pasado más terrorífico y haber nacido en el bosque más terrible, lleno de esos árboles genealógicos, de lo peor de lo peor. Pero ¿sabes qué? Cuando tú decides oír el cielo y te conectas a aquel que es el Hijo de David, ¿no? A través de Cristo mismo, a su trono, aún tu genética y aún tu destino va a ser transformado. Porque te vas a unir al trono que gobierna sobre todo momento, sobre todo trauma, sobre toda potestad, sobre toda tiniebla. Él gobierna. Entonces, a mí me impresiona la vida de Josías, porque él superó las excusas. Y eso lo llevó a no repetir la historia. ¿Cuántas veces escuchamos, no? Si tan solo hubiese nacido en otra parte, si tan solo hubiesen tratado con justicia, si tan solo hubiese estudiado tal cosa. Y empiezan a venir muchas palabras, muchas cosas.
¿Sabes qué? Necesitas nacer del Espíritu. Necesitas ver que allí está ese certificado marcado en tu corazón, en tu espíritu, que dice: este viene del Padre. Este viene del Padre. Este viene del Padre. Cuando Josías se conecta al trono de David, él se conecta a esa simiente del Espíritu. Entonces, por más que la tiniebla quisiera venir a agarrarlo, quisiera venir a mostrarle sus antecedentes familiares, a mostrarle su pasado y a decirle: tu pasado te condena, algo había cambiado en él, y ese algo profundo es que él había nacido del Espíritu. Y tú y yo somos nacidos del Espíritu. La palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La vida espiritual nace del Espíritu. Aun cuando tus papás te pueden haber dado tus genes, aun cuando te pueden haber dado un cuerpo, ¿sabes qué? Tu Padre Celestial ha soplado su Espíritu en ti. Y que con esa gracia te ha entregado el favor. Con esa gracia te ha llamado a ser un transformador de ciudades, de naciones. No veas sencillamente tu cuerpo. No veas sencillamente tus excusas que pueden haber estado asociadas al pasado. Mira lo que el cielo ha soplado en ti. Ahí está tu herencia. Ahí está tu herencia. Has nacido del Espíritu. Josías nace del Espíritu. ¿Y por qué sabemos que nace del Espíritu? Porque se arrepiente. Él se arrepiente de todo lo que hacen sus padres. Y da para otro tiempo de ministración hablar de las reformas de Josías. Lo vamos a hacer en otro tiempo. Pero yo veo un nuevo nacimiento en Josías, porque dice la palabra que él se humilló de todo corazón. Y se arrepintió de todo lo que había hecho Manasés, Amón, lo que había sucedido. Dijo: necesitamos, Señor, necesitamos pedir perdón. Hizo obras de arrepentimiento. Nació de nuevo. Nació del Espíritu. Aun si no tuviste un buen padre, Él será tu padre. Y Él te va a sostener. ¿Sabes lo que significa Josías? El que Dios sostiene. El que Dios ayuda. Él te va a sostener. Aun si no tuviste buenos modelos de familia, buenos patrones que se formaron, principios que te traspasaron que estaban errados, el Señor es tu papá. El Señor quiere guiarte y Él quiere soltar sobre ti esa herencia. Es tremendo que la palabra dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28, dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Es decir, somos herederos de todo lo que el Señor habló a Abraham. Y eso involucra aún la tierra entera. ¿Sí? Aún la tierra entera. Es decir, la tierra está puesta delante de nosotros como una herencia. Hay una diferencia entre la mentalidad de un esclavo y la mentalidad de un heredero. Al esclavo le da lo mismo lo que tiene a su alrededor. El esclavo no se hace cargo. Da lo mismo lo que pase en mi ciudad. Total, yo luego el Señor, ya me voy con él, ya, listo. Y siempre ve lo suyo nomás. Intenta salvarse. El esclavo sobrevive. El esclavo ha desarrollado un instinto de sobrevivencia. Entonces, un esclavo no tiene conciencia de qué, de que lo que está ahí delante de sus ojos, Dios quiere también entregárselo para que lo administre de forma justa y fructífera. El heredero
El heredero, a diferencia del esclavo, entiende de que eso también es de su propiedad. Que la tierra también es de su propiedad. El otro día yo estaba lavándome los dientes y viene el David corriendo y me dice: papá, cuida el agua. Yo pensé que había pasado algo grave. No, pero él viene y me dice: papá, cuida el agua. Así que rápidamente cerré y sí, hijo, sí. Me enseñó algo, o sea, siempre lo escuchamos, pero él ya lo tenía tan internalizado que me dio gusto escucharlo así. Un sentido de cuidar los recursos. Entonces nosotros debiésemos tener una mentalidad tal como el Señor ama la creación. Nosotros debiésemos tener cuidado de la creación y movernos en una mentalidad no que endiosa la creación, porque ese es el otro extremo que la palabra también habla que está mal, pero sí tener una mentalidad de responsabilidad frente a lo que Dios ha puesto en nuestros ojos. Por ejemplo, la creación. Entonces el esclavo le da lo mismo. El esclavo no tiene la capacidad de administrar, no ha desarrollado ese sentido, insisto, de responsabilidad. Mucha gente, incluso en su trabajo, vive como esclavo. Le da lo mismo cómo hace su trabajo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el que trabaja lo haga como para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una mentalidad de hijo heredero. Entonces, aún en el lugar donde tú trabajas, aún en tu casa, aún en el lugar donde tú sirves, el sello debiese ser la excelencia. ¿Por qué? Porque no sencillamente tú ves esto como un modelo de esclavitud que te mantiene un ciclo. Tú tienes que estar sobre eso y ver desde el trono de David. Y decir: Señor, si yo estoy aquí es porque tú me trajiste para gobernar desde los lugares celestiales. Gobernar sobre generaciones. Aún si estoy en medio de las máquinas y ¿cómo se llama? Y los computadores, para acá, para allá. Aún en esos lugares que parecieran ser donde no hay mucha gente, tú debes ser excelente. Tú debes marcar un sello de excelencia, de gobierno, en donde estamos. ¿Por qué? Porque eres heredero. Entonces, Josías no le dio lo mismo repetir la historia. Josías dijo: yo voy a tomar de forma identificativa, ¿no?, un arrepentimiento por lo que ha pasado. Pero además de eso me voy a hacer cargo. Y él empieza todo un paquete de reformas profundas en Israel. Las ejecuta, es decir, no solo se queda con una palabra, sino que ejecuta la palabra. No se queda en una deriva de su herencia. Hay una palabra tremenda, hermosa, que está en el libro de Salmo 56. Dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante. Está hablando de ahí David. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? O sea, muchas veces, cuando venimos de pasado, de situaciones duras, difíciles, de esos contextos que yo les decía que a veces no son los mejores, el Señor aún tus lágrimas las tiene en esa redoma, en un lugar donde Él guarda. ¿Acaso no están en tu libro? Y dice el salmista: entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. El Señor está a tu favor. Josías va a recibir un libro, el libro de la ley en la casa del Señor. Segunda de Reyes 22, verso 8, ahí continúa la historia. Dice: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó.
Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces ahí él comienza a hacer todo un plan de reforma y de arrepentimiento. Josías se conecta con David, se conecta con la autoridad que sale del trono. Y comenzaron a suceder cosas. Él dice: el Señor, yo tengo que restaurar, tengo que reconstruir lo que ha sido derribado. Josías es un restaurador de sus generaciones. Aún con todo el escombro que había detrás, con todos los baales y aceras que se habían levantado, Dios lo pone ¿para qué? Para ser un restaurador de generaciones. Y en el nombre del Señor yo desato esa palabra para ti este día. Eres un restaurador de generaciones. Eres una restauradora de tus generaciones. Dios te levanta para levantar una bandera de victoria y decir: sí, el Señor lo ha logrado a través de mí. Sí, Dios lo ha hecho. En medio de las decisiones más terribles y duras de mi vida, Dios está restaurando mis generaciones. Dios está levantando los muros que estaban caídos de antaño. Él lo está haciendo en mi vida. Y aun cuando todos tus antepasados, todos estaban divorciados, separados, tu matrimonio, tu conyugago va a ser en medio de tus generaciones un cimiento firme. Y va a decir: sí, Señor, tú eres quien restaura. Tú eres quien sana. Si tú viste que tus antepasados eran un desastre, tú vas a ser un hombre íntegro. Tú vas a ser una mujer íntegra. Restaurador de generaciones. Josías comienza a restaurar el templo. Él comienza a restaurar los lugares de culto. Él comienza a restaurar y a obrar en justicia. Cuando te conectas con el cielo, se desatan los diseños. Cuando te conectas con el trono de Dios, los rollos se abren. Y Dios te va a decir cómo restaurar. Él te va a decir cómo. Él te va a entregar los diseños, Señor. Pero mira lo que ha ocurrido aún con mis hijos hoy día, las peleas que estoy dando, las batallas que estoy librando. Conéctate con el trono del Señor. Haz que tu oído se abra. Dile: Señor, yo quiero oír, yo quiero, de verdad, me humillo, perdóname, ayúdame, Señor. Yo me conecto a tu trono. ¿Y sabes lo que va a pasar? Dios va a traer esos rollos. Dios va a traer esos diseños para restaurar lo que estaba quebrado. Para restaurar lo que estaba perdido. Yo me imagino, ¿no? Josías, ahí él ya no tenía 8 años cuando pasa esto. Él ya tenía aproximadamente entre 26 y 28 años. Cuando se encuentra este rollo. Y lo encuentra Safán. Safán significa el que establece justicia. Era uno de sus servidores más cercanos, más leales. Safán. Y algo sucede, porque la justicia te abre camino. La justicia es un cimiento para el trono de Dios, justicia y juicio. Y este Safán, el que establece justicia, es el que encuentra el rollo. Muévete en justicia. Muévete en justicia. La justicia de Dios habilita la palabra que transforma. Sé honesto, sé íntegro, aún a contrapelo, aún contra los demás que te quieran criticar, que te quieran decir: pero tú estás loco. Un reformador es valiente ¿en qué? En su celo por la verdad, en su celo por la justicia, en su celo por hacer lo que Dios le pide que haga. Eso hace un reformador. Entonces este envía a Safán, al que establece la justicia, encuentra el rollo. Pero este mismo Safán le va a decir: rey, mira lo que dice el rollo. Él se lo lee. Josías se estremece en su espíritu, porque ese rollo no solamente fue una lectura cualquiera. La palabra comenzó a convencerlo de pecado, de justicia, de juicio, a enderezarlo. Come la palabra del Señor. Debemos ser un pueblo nutrido con la Escritura. Debemos ser un pueblo que come la palabra de Dios, que es alimento fuerte y firme. Cuántas cosas que están en la Escritura y necesitamos beberla, comerla,
absorberla en nuestro espíritu. No puede ser que seamos ignorantes en la palabra. No puede ser que no sepas buscarla en la Biblia, un libro. No sepas qué ocurrió en un contexto específico. Por ejemplo, si hablamos de Isaías, si hablamos de Jeremías, ¿qué son? Algunos me dicen, ¿qué son los nuevos influencers? ¿Qué es un youtuber? Israel había perdido su identidad porque el rollo se había perdido. Entonces yo veo algo acá tremendo. Veo primero humillación. Mira lo que está desatando una reforma. Primero, humillación. Viene la justicia de Dios. ¿Y qué le revela? Le revela la palabra. Le revela los mandatos del Señor. Pero no basta solo eso. Yo, en el nombre del Señor, yo oro para que se despierte en ti un hambre por la palabra. Para que sepas ver qué cosa está bien o mal. Si la palabra nos da diseño para todo. La palabra te dice qué es lo justo en cómo tratar a tu esposa, en cómo educar a tus hijos. Está allí en la palabra. Se come lo que Dios ha puesto ahí. Esos rollos. No pierdas tu identidad. No dejes que los rollos terminen ahí escondidos. No. Usa la palabra. Tómalo en tu vida. Come. La ley del Señor, mastica la que traiga en ti fruto abundante. Pero ojo, no bastó solo eso. Miren lo que ocurre. La justicia del Señor viene a despertar a Josías para ser un restaurador de generaciones. El rollo se abre, se lo lee uno que es justo. No se lo lee cualquier persona, no se lo lee un hermeneuta, se lo lee uno que tiene un espíritu de justicia. Y va a pasar esto más adelante. Verso 12 del capítulo 22 dice: entonces el rey ordenó a Hilcías, a Ahicam, Safán, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asías, bueno, ahí apréndanse todos esos nombres, siervo del rey, diciendo: id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Verso 14, atención, estoy leyendo el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, el segundo sector, y hablaron con ella. Mira la secuencia de lo que estamos estudiando, de lo que estamos examinando. En un primer momento Josías, ¿no?, que es puesto como rey, va a tener un despertar en su espíritu, va a tener un hambre por restaurar sus generaciones, por cambiar su historia, por no seguir replicando lo que había ocurrido con su antepasado. Y viene ahí un segundo momento, ¿cuál? Que ese hambre provoca un hallazgo del libro de la ley. Se lo leen, se manifiesta delante de sus ojos y viene en él justicia y juicio. Pero tercero, él dice: ¿y qué hacemos ahora? O sea, tengo acá la palabra, pero ¿cómo la llevo por obra hoy? En este momento, en esta situación, consultemos al Señor. Y miren, en ese momento había un profeta rockstar, Jeremías. Dicen que lloraba, pero yo lo entiendo. La pasaba mal Jeremías. Nadie lo quería. Porque incomodaba. Y los profetas incomodan. No son la monedita de oro, como dice ahí. Y entonces Jeremías tenía ya todo un estigma. Bueno, ahí está. El otro profeta que había era Sofonía. Y Sofonía venía de la realeza. Sofonía era un profeta, pero a la vez era de la nobleza. Entonces podía provocar un conflicto político, según la lectura que dan algunos expertos, si Josías iba directamente a hablar con Sofonía. Y dicen: ¿dónde encuentro una profeta? ¿Dónde encuentro un profeta? Y se van donde Hulda. ¿Saben qué significa Hulda? Topo. Comadreja. Y me gusta, ¿no? Me gusta porque el Señor, aún en los nombres, ¿no?, va revelando muchas cosas.
Hulda era una agente topo. Era alguien que Dios tenía guardado. Y es interesante que su esposo era el guardarropa del rey. Él era el que se dedicaba a decir: rey, venga, este manto tiene que usar. Es decir, él ponía vestiduras sobre Josías, el esposo de Hulda. Y me gusta mucho porque muestra a ellos dos juntos. No es sencillamente una profeta y soy la profeta. Que eso debe ser corregido. Los profetas se sujetan a autoridad. El profeta no anda por la vida ahí disparatando cualquier cosa, no, se sujeta a autoridad. Y aquí vemos un conyugajo. Está este varón que está profetizando todos los días sobre el rey, poniéndole una vestidura. No sus valores, lo que Dios te hace hacer cada día. No sobreestime, perdón, no minusvalore, ¿no? No menosprecie, gracias, no menosprecie la obra que haces cada día, porque tú no sabes a quién estás vistiendo. Aún con tus hijos. Una palabra que tú le das a una persona, ¿sabes lo que hace? Lo viste, lo reviste. El Rodrigo está en todo el ámbito ahí de la justicia. Cuando él va y da un consejo, ¿sabes lo que está haciendo? Soltando medidas de justicia sobre la gente y los va vistiendo. Cuando te ofrece un negocio y te dice: no, esto está torcido, y tú dices: no. Tú estableces una medida de luz, de integridad. Los que están en la educación, cuando le enseñan a un niño, cuando le sueltan una porción de fe a un niño y dicen: sí, mira, Dios te creó para hacer esto. Tú eres bueno en esto. ¿Sabes qué está haciendo usted? Lo está vistiendo. Porque las palabras que salen de nosotros revisten ¿de qué? De autoridad. Entonces, Salum, que era el esposo de Hulda, son como nombres de teleseries turcas, pero bueno. Gaby, ¿son o no? Es que yo no veo teleseries turcas. Pero Salum y Hulda, lo que eran el equipo profético que Dios estaba usando para traer una reforma sobre Judá. Entonces Dios a veces hace cosas tan impresionantes que no logramos de un momento a otro entender y ver la potencia que Dios ha puesto en nuestras manos, esas semillas que Dios nos ha entregado. Entonces, mientras Salum lo revestía al rey, Hulda tenía palabra profética específica, directiva. Ese es trabajo en equipo. Así como en el cielo ella baja el diseño y él lo ejecuta, lo desata. Entonces van donde esta mujer. Yo creo que, y no solo yo, sino que también los eruditos, probablemente por el nexo de confianza que Salum había desarrollado con Josías. Era una palabra muy sensible para él. No quiso ir a Jeremías, no quiso ir a Sofonía. Entonces, ¿dónde encuentra un profeta? Y quizás este Salum que lo revestía cada mañana, que era un ejercicio de confianza. O sea, ir a ese lugar de intimidad del rey, ¿no? Y decirle: rey, esta capa, esta vestidura debe ponerse. Provocó un nexo de confianza. Debe ser confiable. Debe ser un hombre, una mujer confiable. No solo para el Señor, sino que también con los que te rodean. ¿Por qué? Porque la confianza abre puertas. Abre puertas. Entonces debe ser confiable, debe ser leal, debe ser un hombre de fe, una mujer de fe. Se le abrió el reino a Salum. Y esta Hulda va y le dice: rey,
mire, su pueblo la va a pasar mal, porque hasta acá está el Señor, pero tus ojos no lo van a ver, porque estás conectado justamente ¿con quién? Con tu padre David. El Señor ha visto que tu corazón, y es linda la palabra que ocupa la versión de la América, que tu corazón se enterneció por el Señor, dice. Pero además te humillaste. Entonces tus ojos no van a ver lo que va a ocurrir con tu pueblo, pero viene un juicio para ellos. Y Josías Josías va a la batalla y lo termina matando el rey de Egipto, Necao. Ese nivel, ¿no? 300, Esparta. ¡Ah! Va y lo mata de una. Y después de eso comienza el cautiverio, la cautividad babilónica. En medio de todo ese contexto tan duro y difícil, Dios entrega un rollo que trae revelación y ejecución. Escucha esto, la diligencia activa el propósito. Y Josías fue diligente. Josías no solamente dijo, oh, qué bonito está el rollo. Oh, qué lindo lo que se ha hablado. Oh, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. No, él fue alguien diligente. Dijo, esta palabra tiene un peso. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos frente a la palabra de Dios? Está mostrando cómo nosotros valoramos a Dios. O sea, hay gente que le da de verdad lo mismo cuando el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Y es el Señor el que te habla, ¿sabes qué? Esto no va bien, necesitas resolverlo. Y hay personas que te dicen, amén, ya, gracias, que le vaya bien. Pero qué distinto es cuando alguien recibe una palabra del Señor y responde en fe frente a eso. Eso muestra en definitiva cuánto tú valoras lo que Dios te está guiando a hacer o a hablar. Entonces, más allá de lo que hablamos, tiene que ver, y volvemos al punto inicial, con lo que decidimos. Nuestras decisiones reflejan al Dios al cual creemos. Entonces Josías fue diligente y su diligencia activó el propósito. No solo eso, sino que además fue y dijo, voy a consultar al Señor. Hay gente que le da lo mismo, ¿no? A veces ve la palabra, tiene todo lo que el Señor le ha dado, pero no reconoce los tiempos, no consulta al Señor. Entonces consulte al Señor, abra su corazón. Él quiere hablarte. El primer interesado en guiarte es Él mismo, el Señor. Consulta a Él. Y si no sabe, mira, Dios va a traer dirección profética. Tienen la bendición de que en este lugar, en esta casa, hay gente que tiene palabra directiva, que trae dirección profética. Ayúdame, amigo, ayúdame, intercede conmigo. Entonces, algunos que están aquí han tenido esa experiencia hermosa de juntarse con otros y decir, ¿sabes qué? Tengo que tomar una decisión. ¿Puedes interceder conmigo? Podemos presentarnos al Señor juntos. Y viene la dirección profética para poder tomar decisiones. Entonces, ocupa los recursos que Dios te ha dado. No tienes excusas. No tienes excusas. Se ejecuta la palabra y se pone por obra. Y entonces ahí comienza una reforma en Judá. Como les dije, da para mucho, pero en otra ocasión voy a profundizar en lo que significó esa reforma que llevó a cabo Josías. Hoy es importante para nosotros considerar los siguientes principios para ir cerrando. El Señor, cada uno de los que está acá, nos ha entregado semillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eres su hijo, tienes semillas. Si has nacido del Espíritu, tienes semillas. Entonces, al ser habilitado en un nuevo nacimiento, los árboles genealógicos que tenemos tiritan y tiemblan frente al ver el árbol de fe al cual estamos arraigados, al haber nacido del Espíritu. Somos llamados a no repetir la historia de nuestros antepasados, sino que en nosotros se despierte que el Espíritu
del que restaura generaciones. El espíritu de los Josías de este tiempo. Ahí hay un punto. Segundo, es muy importante, muy relevante que nosotros podamos tener una actitud consistente con la palabra que hemos recibido. Josías ve este rollo, la justicia se le abre. Él se conecta al trono de David y entonces el rollo se habilita. Necesitamos conectarnos al trono de Dios para que sus diseños se abran. Necesitamos mirar desde el trono de Dios, no desde el trono de nuestros antepasados. Cuando tú mueras y cuando pase las generaciones, no van a decir Pedro, ¿no? Pedrito, hijo de tal, cual, sino que el Señor va a decir Pedro, hijo de Dios. Eso es lo que el cielo ve. Y damos gracias, Señor, por nuestros padres. Nosotros amamos a nuestros padres porque son quienes van impulsando. Pero ¿sabes qué? Tu primera identidad está en ser hijo de Dios. Entonces los cielos ven ese linaje que es el que pesa. Entonces conéctate al trono. Ve desde el trono y se va a abrir esa identidad gobernante, pero a la vez se van a abrir los rollos con su diseño. Tercero, cuando recibe la palabra de este Safat, de este que es justo, Josías lo que hace es pedir el consejo del Señor. Para, insisto, para ser diligente con la palabra que recibió. Y el Señor levanta a este conyugago, levanta a estos topos, agentes secretos del cielo, que lo revisten, que activan la palabra y le traen dirección profética para un momento crítico. Así nosotros necesitamos que el Señor no solo ponga en nosotros un sentido de la diligencia, sino que además pongamos por obra lo que estamos hablando, recibiendo, y nos dejemos revestir y nos dejemos dirigir por lo que el Señor está haciendo. Y así también el Señor nos habilita para nosotros también revestir a otros y activar a otros Josías. Tienes que ser una Hulda. Tienes que abrir tu boca cuando el Señor pone palabra allí. Tienes que revestir como este Salum. Tienes que revestir al que está desnudo en su espíritu, al que no sabe cómo, ¿no? Tienes que revestirlo. Entonces, yo oro este día que el Señor levante en medio de nosotros estos Josías. Levante en nosotros gente que tiene un temor por restaurar las generaciones y que encuentra los rollos que el Señor escribió, pero que además de encontrarlos, los lleva por obra, los ejecuta de forma consistente en su vida. Amén. ¿Están acá? Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Sabemos que no es en nuestra fuerza y nuestras capacidades, es del que tú tienes misericordia. Tú nos llamaste, nos alcanzaste con tu amor grande. Y hoy venimos delante de ti. Hoy venimos, Señor. Delante de ese trono de gracia y de favor. Cada uno de nosotros se presenta ahí. Nos conectamos a ese trono del Hijo de David. Y decimos una vez más, la raíz de David ha vencido. Vengo a desconectar tus generaciones del destino que Dios tiene para ti.
Toda generación que se levantó torcida, que se levantó para maldecir tu tierra. En el nombre de Jesús yo vengo a desconectar ahora todas esas anclas que vinieron a tratar de limitar tu identidad y el cumplimiento del llamado del Señor sobre ti. Y oro para que te puedas mirar desde ese trono de gracia y puedas mirar ahí las generaciones del Padre, las generaciones del Padre de las luces. Así como Josías tuvo que venir un día delante de ese trono del Señor y arrepentirse. Hoy yo te invito a que puedas hacer una oración ahí donde tú estás. Y decir: yo me arrepiento por mis generaciones, yo me arrepiento de todo lo que me conecté a esas fuentes. Vamos, deja que el Señor te ministre. Este es un tiempo para profundizar con el Espíritu. No te desconcentres. De lo que tengas que arrepentirte ante el Señor, hazlo ahora, en este momento. Y comienza a quitar la vergüenza, la deshonra, las palabras que han estado ahí, sonando en tu espíritu, en tu alma, y que tú sabes que no vienen del cielo. En el nombre de Jesús. Todos los fantasmas que a veces vienen a decirte: no, vas a fracasar, igual que tus padres, igual que tu antepasado. Todas esas voces que el enemigo usa para limitar tu fe. No, es que te vas a enfermar como le ocurrió a tu abuelo, a tu tatarabuelo. En el nombre del Señor cancelamos esas voces. Vamos, preséntate ahí delante de Él, preséntate. Cada una de esas cosas que tú estás peleando en tu corazón y que tú sabes que no vienen de ti, formas de ser, formas de reaccionar, incluso en el silencio cuando tú estás ahí quieto entre tú y el Señor y sabes que vienen imágenes, impresiones. En el nombre de Jesús, Señor, se expone a la luz de tu verdad. Todos esos ciclos de tiniebla, donde el enemigo te dice que vas a perder a tus hijos, que vas a perder tu economía, tu finanza. Y tú dices, hay algunos que han estado peleando en esa área y dicen: Señor, yo vengo de una familia que le ha costado, que ha sido difícil y quizás yo no he avanzado mucho. Y el enemigo viene a decirte: no eres mejor que tus padres. Y viene a secar tu finanza. En el nombre de Jesús, yo vengo a romper todas esas mentiras. Vengo a quebrar todos esos lazos de muerte. Y a veces te ves repitiendo la historia. Y a veces te ves en tu corazón yendo por los mismos laberintos en los que viste a tus antepasados. Y el Señor, una vez más, extiende su mano sobre ti, te dice: ven a mi trono, mira desde acá, yo soy el Dios que cambia las generaciones, soy el Dios que transforma las generaciones, soy el Dios que sana las generaciones. Hijo de David, oh, Hijo de David, delante de tu trono de amor, de gracia y de favor, hoy venimos. Son of David,
Oh, oh. Y abro a esos lugares en tu alma donde el enemigo quiso generar brechas. Y el Espíritu del Señor viene a sellar las áreas que el enemigo quiso provocar brechas. Eres simiente del Padre de la luz. Eres su semilla. Eres del linaje de Abraham. Estás conectado a esa fuente del Padre eterno. No tengas temor. No tengas temor. He aquí el que te ayuda, el que te sostiene. Señor, yo vengo a desatar ese espíritu de restauración de generaciones. Los que han recibido esa porción de ti y muchas veces están acallados o adormecidos. Se active el fuego del Señor para restaurar generaciones. Y así como el Señor lo está haciendo en ti, como lo está haciendo en tu casa, como lo va a hacer en tus hijos, así Dios lo quiere desatar sobre muchas personas. Así que recibe hoy ese hambre y la visión y los diseños de Dios para restaurar generaciones.